Charlotte, muy bienvenida. Estás en casa. Ya no sé ni cómo se predica, ya no me acuerdo. Estoy liado como un pulpo en marea baja. Ustedes imagínense ese pulpo en marea baja, madre mía. No, bien. Me alegro mucho de verles, hermanos y hermanas. Aquí hay sitio, aquí adelante, por favor. Aquí hay sitio. Vengan aquí adelante. No vamos a morder, no vamos a hacer nada. Estamos sanitos, gloria a Dios. Hemos tenido un tiempo de descanso. Hemos tenido un tiempo en el que podemos decir que hemos disfrutado de nuestro país. Nos hemos adentrado en la España interna, interior. Hemos podido ver zonas que no son nada turísticas, pero que son preciosas. Hemos podido degustar la comida de esos lugares, hemos podido estar en lugares muy bonitos. Hemos podido volver de nuevo a la época de muchachos, cuando no teníamos encontrado el hotel y tuvimos que buscar en ese momento, donde no teníamos cena preparada y nos tuvimos que parar con el coche, hacer un pequeño picnic. O sea, fue una aventura muy, pero que muy bonita. Lo disfrutamos muy bien. Pero hay algo que, aunque hay muchos aspectos que amamos en nuestro país, en nuestros países, en estos momentos tenemos que decir una verdad que duele. Y es que nos estamos encontrando en una situación bastante peligrosa. Yo creo que estés buscando en el libro de Gálatas, en el capítulo 6. Sin embargo, hermano, quiero decirte que hay muchas personas, muchos hermanos que ignoran esta verdad. Algunos no se dan cuenta del peligro, mientras que otros de manera hasta deliberada, sabiéndolo, pues ignoran las señales de advertencia, o quizás no les importa lo que suceda en nuestros países. Les da igual. Yo tengo mi salario, yo tengo mi seguridad social, yo tengo mi retiro, yo tengo mi vida. Me da igual lo que suceda. Hay mucha gente que es así, egoísta, que va a lo suyo nada más. Pero quiero decirte que los cambios que están sucediendo en nuestras naciones, y concretamente en nuestra nación aquí ahora que estamos en España, es fácil que esos cambios pues pasen desapercibidos para mucha gente. Casi no lo notan. Pero cuando se despierten a esa realidad, se dan cuenta de que ya no es lo mismo que antes. Nuestros países están cambiando. Algunos dirán, bueno, tenemos una gran seguridad social, tenemos un gran conjunto de carreteras que nos ayudan a movernos, tenemos un sistema de comunicaciones muy importante. Podemos hablar de todo eso y decir que sí, que gracias a Dios podemos tener esas mejoras. Pero hay circunstancias que quizás no se ven, circunstancias espirituales que están rondando por todo lugar. Y como te dije, es fácil que esos cambios pasen desapercibidos para muchas personas. Ahora, las naciones cambian. De hecho, si hay gente que tiene una edad ya de la tercera edad, podrá dar testimonio aquí de que no es lo mismo vivir como anteriormente a la forma de hoy. Algunos de ellos dirán que antes se vivía más sano. En ciertas maneras es cierto. Otros dirán que yo podía dejar la puerta de mi casa abierta o con la llave, que nadie entraba. También, aunque también había malandros en aquella época también. Algunos dirán que había un respeto por la autoridad, aunque también habían gamberros. Pero las naciones cambian, pero quiero decirte que los principios bíblicos siguen siendo los mismos. No han cambiado. Siglo tras siglo. Cállese. Siglo tras siglo hemos visto que las naciones cambian, pero la palabra de Dios ha permanecido. No ha cambiado. Sigue siendo la misma para cada generación. Y no podemos continuar como nación haciendo lo que nos agrada y esperar
que Dios siga bendiciéndonos. ¿Están conmigo? Es una palabra dura. Pero si alguien hace algo mal, no puede esperar la bendición de Dios. Es así de claro y de rotundo. Y en el texto de Gálatas vamos a leer algo muy importante que nos tiene que ayudar a despertar la conciencia con respecto a nuestros países. Gálatas 6, versículos 7 al 9. Gálatas 6, del 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Entonces, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Aquí vemos que a todo el lector de la Biblia, a todo aquel que tiene conocimiento de la palabra de Dios, a todo aquel que ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, se nos da aquí una advertencia muy fuerte, muy pero muy fuerte. El verso 6, capítulo 6, 7, 8 nos dice que no os engañéis. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que yo planto, al final lo recogeré, para bien o para mal. Lo bueno saldrá para bien, lo malo saldrá para mal. Y vemos, hermanos, que tenemos que tener en cuenta la semilla que estamos plantando en nuestra familia. Tenemos que tener muy en cuenta la semilla que estamos plantando e incluso en nuestro trabajo. Cuidado con la semilla que plantamos en nuestra propia iglesia local y cuidado con la semilla que estamos plantando en nuestra nación. Porque según lo que plantemos, recogeremos. Y hacernos esta pregunta es vital para nosotros. Estamos expresando, estamos manteniendo firmes nuestras creencias ante los cambios que estamos viendo en la sociedad. Nos estamos manteniendo firmes en lo que hemos creído hace años, hace muchos años o hace unos días. ¿Se mantiene firme, viva nuestra fe? ¿Está doblegada nuestra fe a consecuencia del temor a lo que pueda ocurrirnos? ¿O nos mantenemos firmes en los criterios, en los principios bíblicos? Tenemos que hacernos esta pregunta continuamente. ¿Están determinando nuestras convicciones bíblicas la manera en la que vamos a votar? Me refiero en las urnas. ¿O cómo nos relacionamos con otras personas? ¿O cómo trabajamos y en cómo adoramos a Dios? ¿Estamos manteniendo nuestras convicciones bien claras? ¿Podemos afirmar que el mensaje de nuestras iglesias en todo el mundo está basado exclusivamente en las verdades bíblicas? Son preguntas muy duras que van directamente a la conciencia de nuestras personas. Pero el principio que encontramos allí en Gálatas 6 nos garantiza, nos asegura que segaremos aquello que hemos sembrado. No hay tutía con eso. No podemos dar por sentado que seremos bendecidos por Dios basados en lo que sucedió en el pasado. Yo soy hijo y nieto de misioneros. Mi padre espiritual fue misionero y mi primer pastor fue misionero. Escuché de su propia boca, vi de sus propias manos el evangelio vivo. Lo vi, lo sentí, lo experimenté. Y quise, hermanos, por todos los medios parecerme un poco más a ellos. No lo he alcanzado, pero lo he intentado, lo intento cada día. Pero yo sé que las bendiciones que yo recibí hace 20, 30 años, hermanos, no son las mismas que Dios me dará mañana u hoy. Posiblemente sean superiores, serán mejores.
¿Por qué? Porque Dios se mueve en medio de los tiempos también, en medio de las necesidades de su pueblo. Y hermanos, la cosecha está muy cercana ya y nuestra nación se sigue alejando de aquello que es justo, de aquello que es bueno, encaminándose hacia la maldad, el pecado y el engaño. No podemos engañarnos con eso. Aunque podamos ver mejoras sociales en algunos aspectos, en lo moral, en lo que es de afecto, ha cambiado todo. Se ha perdido el respeto. Ya no hay unidad de criterio a la hora de tomar decisiones en base a lo que es la realidad, sino en base a lo que alguno supone por ahí. Esto es peligroso, esto contamina a la sociedad por completo. Nunca nos hubiéramos imaginado que llegaríamos a tolerar, ni siquiera a aceptar tanta decadencia y a la vez ver que se proclama como algo bueno. Jamás pensaríamos eso. Algunos diríamos, si nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos se levantaran de nuevo de la tumba, caerían otra vez asustados por lo que están viendo. Y eso no significa que lo antiguo sea mejor, sino que los principios bíblicos se están tratando de modificarse, adaptándose a la sociedad de este siglo XXI, una sociedad decadente, una sociedad vacía, triste, una sociedad contaminada por todo el mismo infierno. No podemos permitirlo. ¿Saben, hermanos? Lamento decirlo, pero el futuro no luce muy prometedor para las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque van a cegar lo que actualmente estamos sembrando. Y tenemos que tener conciencia de aquello que estamos sembrando. Estamos sembrando un evangelio edulcorado, un evangelio suave, un evangelio que no es tan lleno, de tanta exigencia. Estamos sembrando un evangelio que es acomodadicio. ¿Qué tipo de evangelio estamos sembrando en la sociedad para que cambie y viva la vida que Dios quiere darle? ¿Qué estamos haciendo? Es por eso que no podemos ignorar o negar la situación de hoy en la que estamos, o pensar que la vida va a continuar tal y como está ahora, mañana y pasado. Va a ir en decadencia. Ya no es porque lo diga el pastor, no porque lo diga la palabra, sino que estaba profetizado que vendrían momentos complicados entre que los incluso de las mismas iglesias saldrán gente que vendría a traer problemas, apóstatas, gente vacía de corazón, gente que viene a perturbar. Y esa actitud de negación solo revela, hermanos, que la mayoría no han prestado atención a las palabras que nuestro hermano Pablo ha dado allí en Gálatas 6:7. Todos seremos o estamos siendo afectados por el estado actual de nuestra nación, de una manera o de otra. No hay cambio con eso. Y aunque quizás algunos cristianos no han estado de acuerdo con todo lo que se ha propagado en nuestros días, la realidad es que la Iglesia Universal en muchos aspectos en todo el mundo ha guardado silencio durante mucho tiempo. Como que se ha escondido, como que no ha querido nada que ver. Yo no tengo nada que ver con eso. Nosotros no nos mezclamos con el mundo, no nos mezclamos con los negocios de la tierra. Nosotros somos tan espirituales que no sacamos la cabeza del suelo como los avestruces. Pero nos implica, hermanos, ¿cuántos están conmigo? Nos implica a todos nosotros. Y yo creo de corazón que es tiempo de que los hijos de Dios se mantengan firmes en su fe y que demuestren que son creyentes genuinos, verdaderos, y no solamente personas que profesan que Jesús es su Señor. Vivir el Evangelio, dilo conmigo, vivir el Evangelio. Es un reto que tenemos las iglesias del siglo XXI, vivir el Evangelio. Trabajar codo a codo con el Espíritu Santo. Permitir que nos ministre, permitir que
haga ser de nosotros esa sal de la tierra, que permita ser de nosotros aquel instrumento que Dios quiere que seamos. No ser un instrumento sin punta, sin filo, oxidado, sino que nuestra vida brille para Jesús y que seamos llevados al horno, al crisol de fuego, para que el Señor allí nos pruebe y nos siga moldeando, transformando. ¿Para qué? Para parecernos más a Jesús, no al pastor, al Señor Jesús. Aleluya. Yo quiero decirte que cuando un país acepta como bueno aquello que va contra las enseñanzas bíblicas, su sociedad poco a poco va manifestando las siguientes características. Una de ellas es la inmoralidad. ¿Cuántos conocen esa palabra? La inmoralidad. Es decir, la sociedad está siendo guiada por un deseo, por un libertinaje sexual que va contra la genuina y buena sexualidad que Dios quiere que tengamos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo esto que ustedes ya saben y que la misma Biblia habla en Romanos. Esto es un problema que la gente no ve. También, hermanos, una señal de que una nación está en peligro es la avaricia. La gran avaricia. Las personas harán todo lo necesario. ¿Para qué? Para adquirir riquezas, incluyendo robo, incluyendo el engaño y mentiras, e incluso hasta en los mismos dirigentes políticos. Eso significa que un país, una nación está entrando en decadencia. También el orgullo. Hermanos, la mayoría pensarán que no necesitan de Dios. Las enseñanzas que estamos recibiendo ahora, la filosofía actual de las naciones es que tenemos que ser el hombre, el hombre, el hombre. Es decir, el humanismo al 100%. Se basta, no necesita deidades ninguna, no necesita pensamientos filosóficos trascendentales en su vida, necesita vivir lo que está experimentando y se acabó. Yo soy Dios, yo soy Dios. Yo soy mi Dios. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Se escucha muchísimo por ahí. Otra señal es la indulgencia. Porque, hermano, quiero decirte que en vano la gente va a tratar de satisfacer la necesidad que tienen de ser felices. ¿Por qué? Porque el gozo, la alegría viene de ser obedientes a Dios. Ahí viene el verdadero gozo, la verdadera alegría. También, hermanos, habrá pereza, vagancia. Las personas vendrán a ser dependientes de nuevo. Ya no tratarán de ganar o de obtener lo que es mejor, sino que esperarán y esperan que otros los mantengan. Algunos quieren vivir exclusivamente de las ayudas del Estado, de las ayudas del Estado, de las ayudas del Estado. Y les preguntas cuál va a ser tu futuro. Dice, bueno, yo voy a recibir esto hasta que me jubile. ¿Qué futuro es ese? Está bien que tú recibas la ayuda cuando hay necesidad, pero si tú tienes una edad en la que puedas trabajar, hazlo. Bendice a toda la nación, trabaja por tu pueblo, bendice a otros. Está llegando mucho esa situación a muchos países. Otra señal es el desagradecimiento. Gente desagradecida. El orgullo hace que las personas se olviden de las bendiciones que Dios ha dado a ser parte de la misma iglesia del Señor. Pero también algo que es más peligroso es la irreverencia. Cuando vemos la televisión, encendemos ciertos programas, escuchamos las barbaridades que se hablan contra Dios, contra la fe. Ponen a un lado la palabra de Dios, no veneran a Dios y nada les resulta sagrado para su vida. Esas son algunas de las señales de decadencia de un país cuando vemos estas circunstancias. Ahora, ¿qué hay para esas naciones? Hay un juicio. Hay un juicio. Como las naciones eligen
el camino del pecado y no el de la santidad, se enfrentan a un juicio. Ya esto no gusta escucharlo. Eso es muy severo, pastor, no diga eso. Dejaría de decir la palabra de Dios. Pero, sin embargo, si el pueblo de Dios se mantiene firme, si declara la verdad sin temor ninguno, viviendo de acuerdo a su fe, a sus convicciones, yo creo de corazón que tenemos esperanza. Creo que tenemos esperanza. Por lo tanto, ya no podemos permanecer callados, hermanos y hermanas. Mírenme, por favor. Ya no podemos permanecer callados y actuar como si todo estuviera bien. Porque la única manera en la que puede haber un cambio en nuestro país es comprometiéndose la iglesia del Señor a vivir en obediencia al Señor. Es la única manera, no hay otra manera. No hay otra fórmula. A veces se piensa, hemos venido a veces, hermanos, a ser nuestro peor enemigo cuando nos comportamos contrariamente a la palabra de Dios. La conciencia de nuestras naciones se ha endurecido porque no ve a la iglesia de Dios como tiene que estar, dilo conmigo, llena de fuego. Llena de fuego. Y cuando el fuego de la santidad de Dios, que es consumidor, que destroza todos los argumentos, que rompe con todo pensamiento maligno, no está ardiendo en la iglesia, viene la decadencia a las naciones. Dios podría venir con sus millones de ángeles, arcángeles aquí a hacer un destrozo, pero Dios sigue teniendo gracia y misericordia para toda la humanidad y sigue queriendo que el Evangelio sea el instrumento de salvación para todos aquellos que andan en error, en pecado, en lascivia, en todo este tipo de áreas. ¿Y quién tiene esa herramienta? Dilo conmigo, levanta la mano, la iglesia. Algunos no son iglesia por lo que veo. La iglesia. Aleluya. Tú y yo somos la herramienta del Señor. Entonces, en nuestros días, fíjense ustedes, la verdad es determinada por lo que cada uno cree sin importar lo relacionado con Dios. Hoy en día una persona dice que es un burro, pues es un burro. Hoy en día dice que tengo que adorar mirando a la pared, pues adoramos mirando a la pared. Todo vale. ¿Hasta cuándo llegará la misericordia de Dios? ¿Hasta cuándo? Entonces, estamos viendo que los valores, los principios sanos de la palabra de Dios han sido puestos a un lado. Aquello que antes era bueno y justo se ha destruido con tal de vivir como yo quiera, en total libertinaje. Sin embargo, gloria a Dios, aún hay esperanza si reconocemos el peligro que estamos enfrentando, si disfrutamos de los principios bíblicos, si los defendemos tal y como fueron defendidos por los cristianos de generaciones anteriores que dieron su propia vida. Y ya no hablo solamente de aquellos que fueron devorados por los leones allí en los teatros romanos, sino por aquellos que fueron quemados, por aquellos que fueron apedreados, por aquellos que fueron fusilados por defender la causa de Dios. Hoy tenemos absoluta libertad de culto, podemos predicar, enseñar, ministrar, algún que otro permiso hay que pedir, pero bueno, hay libertad. Debería de haber un avivamiento tan grande hoy en nuestra tierra por la libertad que hay, que ya el Señor estaría a las puertas de regresar, porque ya quedarían poquitos por ser creyentes. Pero aún no hay tantos creyentes porque la iglesia del Señor aún no ha despertado a la realidad de que el Señor viene pronto y que viene a recoger a una cosecha, nosotros. Pero yo siento que el corazón del Señor arde en deseos de que la cosecha sea aún mucho mayor.
Y esa es tarea nuestra. Esa es tarea nuestra. Ahora, hermano, ¿cómo sobrevivir en estos tiempos? ¿Cómo sobrevivir en estos tiempos tan difíciles? Vamos a la Biblia, Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13 al 15. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 13 al 15. ¿Lo tienen? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Aquí está hablando de un pacto de Dios con Salomón. Y el Señor le dice algo muy interesante. Si tú quieres ver, Salomón, esta tierra cambiar, prosperar, ser bendecida, ser temida por los gentiles, haz esto. Verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Es como que el Señor está diciendo, ahora estoy esperando que ustedes hagan. Ya saben la fórmula, ya saben lo que tienen que hacer, y ahora yo estoy a la espera. Aquí vemos que nuestro Dios, nuestro amado Dios, le promete restauración al pueblo de Israel después de haber sufrido un gran juicio como consecuencia de su desobediencia continua. Y si, aunque este pasaje fue dado al pueblo de Israel, claramente también se aplican esos principios a nuestra vida. Si se humillare mi pueblo, ¿esto es para el Antiguo Testamento? Sí, pero también es para nosotros. Tenemos que humillarnos ante Dios. ¿Qué significa humillarnos? Significa reconocer que el Señor es el Dios, es el Señor completo de nuestra vida, que tenemos que someternos a sus mandamientos, a sus principios y pedirle continuamente que examine nuestros corazones. Eso es humillarse. Eso, permíteme la expresión, es desnudarte ante Dios, mostrar todo lo que tú eres interiormente y decir, Señor, examíname. Nos hace falta ese examen de humillarnos ante Dios. Dice también, y oraren. Nos habla de que estemos en continua intercesión por nuestro pueblo. Vamos a ir un poquito más allá de nuestras Islas Canarias. Vamos a ir hacia nuestra nación, España. Pero vamos a ir más allá. Vamos a ir sobre todas las naciones de la tierra, a las cuales Dios está mirando con misericordia, con amor. Las está mirando con piedad, esperando que su pueblo se humille y que ore por ellas. También vemos aquí una expresión muy bonita, buscar el rostro de Dios. Se usa muchísimo entre el vocabulario de la iglesia del siglo XXI. Pero yo no sé si muchas veces sabrán lo que significa eso. Significa, hermanos, pedirle a Dios cuál es su voluntad. Mirarle a él rostro a rostro y decirle, Señor, ¿qué necesitas de mí? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga con respecto a mi país? Para que cambie cada aspecto de su vida que está en error. ¿Qué puedo hacer, Señor? Cara a cara, buscar su rostro. Cuando tú requieres algo de tu jefe, ¿a quién vas a consultar? ¿Al vecino del quinto piso? ¿O vas a decirle, mire, lo siento, pero yo es que necesito librar este día? Yo necesito que me pague usted las horas que me debe. Yo necesito que este día me lo ponga usted así. Yo necesito. Hablas con él y él habla contigo. Nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios. Buscarlo. Y también habla de algo muy interesante. Convertirnos de nuestros pecados. Es decir, si nos muestra el Señor algo que no es de su agrado, debemos de arrepentirnos y obedecer sus mandamientos. Somos los hijos de Dios.
Somos los cristianos, somos los que tenemos la responsabilidad de interceder por otros. No de que nuestros gobernantes intercedan por nosotros, aunque si fueran cristianos deberían de hacerlo. Pero nosotros tenemos que orar, gemir, llorar, ayunar por nuestras naciones. Porque el arrepentimiento y los cambios de corazón, en primer lugar, deben de comenzar con nosotros. Pero el Señor va a seguir obrando con el mundo cuando su iglesia se humilla, ora, busca el rostro de Dios. Somos nosotros los que en un principio debemos de humillarnos. Cuando hablamos de la palabra avivamiento, enseguida pensamos en fogalera. En fogalera. Pero el verbo avivar viene a consecuencia de algo que se está apagando. Es esa imagen que vemos allí cuando vamos a comer una carnita, que vemos a aquel hombre haciendo así en el ascua. ¿Para qué? Para que prenda, para que queme a otras, para que aquello se contagie y comience a chisporrotear todo y podamos tener una buena carne. Para que nosotros podamos ver frutos en abundancia de salvación, tenemos que ser avivados. Y eso es responsabilidad nuestra, y ya la parte del Señor está hecha porque Él quiere avivarnos, quiere levantarnos como pueblo. Somos nosotros los que en un principio debemos de humillarnos, de orar, de buscar el rostro de Dios y dejar nuestros pecados atrás para que el Señor traiga el avivamiento que necesitan nuestras naciones, todas nuestras naciones, para que nuestra tierra, nuestro país sea un país sanado literalmente. Yo quiero, hermanos, que estemos reflexionando en estas verdades, porque la vida de nuestros países dependen de ello. Te lo vuelvo a repetir, el Señor no va a mandar ángeles, serafines, querubines a convencer a nadie. De hecho, esos seres angelicales están ardiendo en deseos de conocer lo que nosotros estamos experimentando. Ellos nunca lo han experimentado, el ser salvo. Pero sí son partícipes del ministerio de ministrar a los santos para que podamos llevar ese evangelio a otros. Saben, hermanos, tú eres un evangelista. Tú eres un evangelista. Tú eres un evangelista. Tú eres un maestro, una maestra de la palabra. Posiblemente algunos de ustedes tengan el llamado a ser pastores también, aunque lo han tenido guardado durante mucho tiempo. Pero es hora de que todos los dones, todos los talentos que posee la iglesia sean puestos en evidencia, mostrados, para que se edifique la iglesia y para que sean mandados afuera a predicar el evangelio a las naciones, a aquellas naciones que siguen rebeldes como la nuestra. Dios no va a utilizar a hombres exclusivamente doctos con 15 títulos. Dios va a utilizar lo más sencillo para predicar las buenas nuevas de salvación. Dios se humilló de tal manera que el evangelio lo redujo a algo que es de gran valor, pero que es sencillo: recibir y aceptar a Jesús en su vida. Con eso comienza el cambio para las naciones. El evangelio, dilo conmigo, el evangelio nos ha sido dado para ser dado. Esa es la gran realidad. Si queremos ver a nuestras naciones cambiar, algunos dirán, ya no hay tiempo, pastor. Yo no sé el tiempo que el Señor va a tardar en venir. Eso está velado para nosotros. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que sigue vigente la gran comisión. Sigue vigente. Siguen vigentes los dones para ser ministrados, para ser enseñados, para ser guiados. Y esos dones y esos talentos tenemos que ponerlos en funcionamiento. Y aquel que se cree que no es nada, es un tesoro en las manos de Dios. Ponte en las manos de Dios. Déjate usar por el Señor. ¿Quieres ver tu nación cambiar? Trabaja para el Señor, ponte en las manos de Dios. Cree que el Señor quiere hacer cosas contigo. Cree que la iglesia cristiana de Canarias va a transformar la ciudad a La Laguna cuando la iglesia se levante en poder. Créelo,
Créelo. Créelo. Porque no hay nada imposible para Dios. Dios fue capaz de cambiar el corazón de Israel. Dios fue capaz de cambiar mi corazón. Dios ha cambiado tu corazón. No somos nadie para decir, los de ahí fuera son muy duros. Más duro era yo. Y el Señor ha tumbado mayores montañas que mi vida, que la de muchos otros. Ponte en pie, por favor. Yo quiero que medites en todo esto. Cierra tus ojos, por favor. Y pensemos en nuestra vida por un momento. Cierra tus ojos, por favor. ¿Qué debemos de hacer para vivir en humildad? ¿Qué pensamientos, qué actitudes debemos poner a un lado para poder interceder por nuestra nación? No podemos ser como Jonás, que siendo un nacionalista tan profundo y convencido, prefería que las naciones murieran en el pecado antes de llevarle la palabra de Dios. ¿Saben? Esos vecinos del quinto, el vecino de la pescadería, el vecino de la ferretería, los profesores del colegio de tu hijo, necesitan a Jesús. Y tú eres el portador del Evangelio. Pensemos en nuestro país, en esos gritos de agonía, que no son sonoros, pero espiritualmente son gritos de dolor. Nos estamos comprometiendo a interceder por ellos. Pedirle al Señor que reavive, que cambie sus vidas. Nos estamos sintiendo motivados a orar cada día por nuestro país. Y si no es así, ¿qué te impide hacerlo? Recuerda que si tú estás aquí hoy, es porque alguien oró por ti. Es porque alguien intercedió por ti, alguien lloró por ti, alguien gimió por ti. Nosotros tenemos que hacerlo también por aquellos que están afuera. Si queremos ver colegios cristianos, tenemos que orar. Si queremos ver hospitales cristianos, tenemos que orar. Si queremos ver ministros en el gobierno, tenemos que orar. Si queremos ver cambios en las Naciones Unidas, tenemos que orar. Y no importa si ya el tiempo es corto, tu labor es interceder. Pero hasta que el día que el Señor cierre su libro y diga, ya están inscritos todos, tenemos que seguir intercediendo por nuestra nación, por nuestros vecinos, por nuestros amigos y familiares, a los cuales nos gustaría ver aquí, ahora mismo aquí, postrados ante Dios, alabándole como lo hacemos nosotros. Señor y Padre, en este momento te pedimos perdón, Señor, por el hecho de que muchas veces nos ha dado todo igual, por habernos convertido muchas veces en egoístas espirituales, por no tener misericordia de las almas, dejando que vayan y perezcan y que tengan toda una eternidad en el infierno. Te pedimos perdón por ello, Padre, y te pedimos que tú cambies nuestra vida en ese sentido, que nos ayudes a mirar con tus ojos, Señor, a sentir con tu corazón y a trabajar a tiempo y fuera de tiempo predicando el Evangelio.
Señor, avívanos. Avívanos, Señor. Levanta tu iglesia en todo el mundo. Que juntos podamos, Señor, decir no a lo que debemos decir no y sí a lo que debemos decir sí. A que pesemos con medida justa. A que no seamos avestruces que nos escondemos. A no ser espías que cambian de identidad cada 2 por 3 para que nadie los conozca. Ayúdanos a hacer lo que tú has creado en nosotros, una nueva criatura, un nuevo ser, hijos e hijas tuyos, llamados por ti para realizar todas las obras que tú nos has encomendado, para bendecir a las naciones, para ser instrumentos de tu poder aquí y de tu gracia. Y toca a cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes y ayúdales a sentir esa pasión. Ayúdanos a sentir esa pasión como nunca antes, Señor, por las almas. Que podamos predicarle el Evangelio, ministrarles sanidad, ministrarles, Señor, liberación, ministrarles todo lo que necesiten, pero sobre todo que te conozcan a ti, Padre bueno. Yo te doy las gracias por lo que estás haciendo en nuestra tierra. Poco a poco la semilla es plantada. Tócanos, Señor, tócanos y ministranos con tu poder. Que salgamos de aquí convencidos de tu visitación. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que le des un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya.